¿Hasta qué punto, si estamos en una vertiente de la laicidad republicana, hasta qué punto no es más eficaz, más efectivo, tratar de establecer en la educación un solo valor que sería imparcial, digamos el del diálogo, el de la democracia, y favorecer lo menos posible a una religión? Entonces, la solución es no mencionarla, es buscar valores que sean propios del Estado, ¿sí? Y no tratar de establecer, por ejemplo, en la educación, con el tema de la enseñanza de las religiones, tratar de ver hasta qué punto se enseña tal o cual religión. En una palabra, el problema que plantea la laicidad de tipo republicana es: vamos a establecer una religión de Estado, más que tratar de enseñar todas las religiones posibles, porque nunca vamos a acabar. Entonces, como que la solución práctica es, ¿qué sería eso? Una religión de Estado sería una ausencia de religión, o una religión, por llamarla de alguna manera, que se basaría en los valores democráticos. En gran medida, el proyecto de la laicidad en México ha residido en el artículo 3º de la Constitución. Es el artículo en el que se establecen los principios que rigen a la educación, en particular a la educación pública en el país. Y en este terreno, la laicidad tiene un protagonismo fundamental. Esto no es casual. Después de todo, de lo que aprenden los niños y las niñas en el aula depende el tipo de sociedad que vamos construyendo. Y quienes les transmiten esos conocimientos son los maestros. Por lo mismo, es fundamental en una república laica garantizar que los maestros tengan un verdadero compromiso y comprendan a cabalidad las implicaciones de la laicidad. Implicaciones que tienen que ver con el respeto a la diversidad en las aulas, con la tolerancia entre quienes piensan distinto, con el reconocimiento de la pluralidad como un bien valioso y con algo que es fundamental, con la comprensión de que las niñas y los niños deben de poder profesar con toda libertad la creencia religiosa de su preferencia, o si así lo deciden, no profesar ninguna. Bueno, después de escuchar estas opiniones de Daniel Gutiérrez y Pedro Salazar, regresamos con nuestras invitadas, las doctoras Margarita Zorrilla Fierro y Teresa Bracho, quienes nos han estado platicando precisamente acerca de este tema de los maestros, muy interesante, y que ya me di cuenta que no nos va a alcanzar el programa, pero voy a tratar de que platiquemos de cosas centrales. Una de estas cuestiones es, me contaban, bueno, todos sabíamos, uno entraba a la escuela normal de maestros y salía con una planta, salía ya con la chamba asignada, y ahora eso ya no se puede. Y eso significa que, bueno, pues que ya no es como antes, que hay que pasar por una evaluación para ver si se puede en efecto tener esa planta. Y esa es una de las cosas que están peleando. Otra de las cosas que están peleando es que antes las plazas se pasaban como entre familia o se asignaban un poco con criterios familiares, lo cual quiere decir que estamos hablando de privilegios y canonjías que se establecieron, como dije, en la época, digamos, de los años de la Revolución Mexicana, de los años 40, 50, 60, que se establecieron esas canonjías con el régimen, digamos, de la Revolución, y sin embargo eran privilegios que en una sociedad, digamos, moderna, ya no pueden seguir dándose, ¿no? No sé ustedes si quieren estar de acuerdo conmigo o no al respecto. Es además quizás una característica de no nada más de los sindicatos de los maestros, sino de otros sindicatos oficiales, ¿o no? Así es de todos los sindicatos públicos, digamos, de los sindicatos oficiales. Un ejemplo de ello, no sé, un ejemplo de ello, digo, por mencionar alguno, el sindicato de Pemex, el sindicato del Seguro Social. Son sindicatos en donde también se da, en muchos sindicatos universitarios, también se da esta transmisión de herencia de plazas que no es precisamente, no es ilegal, ¿no? Está reglamentado, igual estaba reglamentado en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sin embargo, es premoderno, digamos, no es ilegal, pero es premoderno, exacto. digamos.
Porque Pero eso de además, familias y esto, pues no. conduce a la noción de que la plaza es mía, es una propiedad privada, cuando en realidad son plazas del Estado, ¿sí? Son o sea, públicas, son ¿no? públicas, son parte del Estado. Y tendrían que darse al que más capacidad, En función de las capacidades. o que está más desarrollar la tarea, capacitado claro. para hacerlo, ¿no? Y también tenemos lo que fue el deterioro de la formación de las normales, o de muchas normales, no de todas, pero Sí. sí de muchas de la formación normalista. ¿Y por qué pasó eso? Pues como fue sucediendo en todo el sistema educativo, empezó a bajar la calidad, bajar. Lo que encuentras de repente, también tenías en el sindicato, en las normales, herencia de plazas, tenías este tipo de Y eso sigue existiendo en los otros sindicatos, pero no lo están combatiendo. Quizás es un poco injusto también, hay que decirlo, Sin ¿no? duda. Es decir, nada más están queriendo ajustar a los maestros y no están ajustando todos los sindicatos oficiales, que también, digamos, tendríamos que ser un poquito más parejos en las políticas públicas, ¿no? Pues sí, es que el tema del mérito yo sí creo que es un asunto importante y en los pasillos de las conversaciones con los profesores y profesoras en varias partes de México, muchos están felices de que eso suceda y de que realmente se le reconozca al que sí sabe, dicen ellos, Claro, ¿no? claro. O sea, que se le reconozca y que se le aprecie y que al que tiene más debilidades, pues se le apoye, ¿verdad? Porque en eso los maestros es un gremio muy, muy solidario. Y entonces yo sí creo que pues esta reforma tendrá paulatinamente que ir viendo las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, reconocer el mérito en quien lo tiene a través de la evaluación y apoyar, sobre todo los que ya están en servicio, apoyar a aquel que necesita más apoyo, para ¿no? poder conseguir el mérito que se Claro, le está pidiendo, claro. ¿no? O sea, esto me hace preguntarles otra cosa. ¿No hemos apoyado lo suficiente, ahorita que hablabas de las normales, eso, los abandonamos a los maestros también nosotros como sociedad? A todo el sistema educativo. A creo. todo el sistema Lo educativo. dimos por sentado en algún momento. Como hay escuelas, como hay maestros. Dijimos, La pues maquinaria ahí va. Ahí va. Sí. Yo creo que sí hubo una desatención por parte de las políticas públicas Sí. a todo el sistema educativo, no solo a los maestros. Y a ahora toda la como que de formación. repente decimos, tenemos que tener más calidad y eso cambia las cosas, ¿no? Porque Exacto. entonces sí ya queremos calidad, pero no los habíamos atendido bien, no los habíamos apoyado y eso es un shock, ¿no? De alguna manera, es un Y además lo encontronazo. estableces a nivel del artículo 3º. Sí. El derecho a la educación es un derecho a una educación de calidad. Para todos. Entonces, Ajá. digamos, el establecerlo ya como principio constitucional obliga de manera sustantiva a toda la sociedad, ¿no? Claro. Sobre todo al Estado, pero toda la sociedad tiene que moverse hacia garantizar que de verdad ese derecho tenga lugar. Claro. Se cumpla una educación de calidad para todos los niños y niñas, para todos los mexicanos. Claro. A mí me gustaría regresar sobre esto que estaban comentando ustedes de que, y Tere hacía el énfasis de que se desatendió el sistema. O sea, ya tenemos escuelas, damos libros de texto gratuito, hay profesores, hay que le hagan como puedan con el GIS y el borrador, bueno, entonces... Y ahorita con las exigencias pues, del mundo moderno, de una sociedad cada vez más demandante, en fin, pues no podemos conquistar esa calidad. Y voy a regresar Con a el puro GIS, ¿va? con el puro GIS, pero voy a regresar al ejemplo del ejército. Ajá. O sea, un ejército de docentes desmoralizado, pues no nos va a hacer ganar la batalla de la calidad. Ningún Entonces, ejército desmoralizado gana batallas. Ningún ejército. Y necesitamos que este ejército Fortalecerlo. esté fortalecido Y- moralmente, Así es. ¿no? Exacto. Que ¿No? se Y sienta- reconocer lo que sí somos los docentes y lo que nos falta. O sea, Sí. yo creo que obviamente cuando se señalan los faltantes, pues es porque queremos ponerle énfasis en eso. Pero los faltantes en la formación, por ejemplo, bueno, se van a resolver en la medida en que existan las oportunidades para que se resuelva lo otro. Sí. Y Las universidades, por ejemplo, no deberían de contribuir a una formación más sólida de los docentes mexicanos de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Yo pienso que sí, o sea, la educación superior tiene que ir desarrollando mecanismos para comprometerse con el resto. que hubiera de la edu- mayor conexión. Así es. Porque también hicieron lo de la universidad pedagógica o las universidades pedagógicas,
quizás con esa lógica, ¿o no? Pero entró en la lógica anterior, ese ¿o es no? otro capítulo. Ajá. Es otra sección. ¿Entró Nos en daría la para otro lógica anterior programa. también, o? Daría para otro programa. Pero no sirvió para eso, pues, No. quiero decir. Lo que también hace esta nueva ley es que rompe el monopolio del normalismo en la formación docente. Pero hasta ¿Sí? ahora. Hasta ahora. O sea, Porque que ahora dentro de se 2 pueden años, formar en otro A lugar. 2 años No, de pueden emitida la concursar. ley. Ok. Pueden concursar al servicio profesional docente cualquiera que tenga formación universitaria. ¿Sí? Ok. Entonces no es solo normalistas. Sí existía esa especie de monopolio del normalismo que no es insensato, ¿no? Sí, no. El docente se forma para ser docente y aprende a ser docente a lo largo de su carrera. Sí. Pero sí se rompe de alguna manera este criterio de Claro. que solo sean normalistas quienes enseñan en educación básica. Claro. Ahora, al tener sí. la obligatoriedad de media superior, te obliga al ingreso de cualquier profesionista. Claro. Ahí no hay normalistas. Sí. En las preparatorias, pues son universitarios. Y esto me lleva a un punto que he estado pensando mientras platicamos en todo este programa, que es el de la disolución del papel del maestro en la sociedad moderna o en la sociedad contemporánea. Porque me daba la impresión, yo siendo especialista del tema de sociología de la religión, en algunos casos se estudia a los sacerdotes como habiendo perdido su papel que tenían en la sociedad, y quizás algo parecido les pasó a los maestros, ¿o no? Espero que no. Ok. Digamos, te lo planteo Ok. como auténtica esperanza. Sí. Yo creo que no, que el docente va a seguir desempeñando un rol sustantivo. Sí. Es, digamos, la primera puerta de un Estado a sus pequeños y futuros ciudadanos. Sí. Yo sí creo que tiene que ser una persona especializada y con esa vocación Pero de tenemos trabajar que con verlo niños. así. Yo no creo que haya una disolución o se vislumbre una disolución de la docencia. No Yo creo como que es muy disolución, como digamos, como Pero los este, profesores... como desaparición, digamos. como, Pero en términos de como formación, gremio, no. pero sí como de su papel, el papel que solía tener el maestro hace 50 años, ya no lo tiene. En eso Y al sacerdote y al maestro les ha pasado lo mismo. Ajá, Quizás era a lo los que- médicos en alguna medida, porque los médicos también eran figuras claves en las comunidades. Yo creo que tanto, bueno, tú eres especialista en sociología de las religiones, pero lo que yo conozco de seminarios y demás, hay un deterioro de la formación inicial, importantísimo. No, y del O sea, papel que desempeñaban, digo yo, es decir, Pero está antes eran relacionado. centrales en sus comunidades y ahora ya no lo son. Por eso yo no le apostaría al concepto de disolución. Ok. Ya no son las misiones culturales, ya no es el misionero que llega a rescatar a la comunidad de la ignorancia. ¿Ahora qué es? Es un docente que llega a la transmisión de conocimiento, a formar a los ciudadanos en la cultura democrática, Es un profesional, a formar entre en la otros. convivencia. Es un profesional que se dedica a eso y sí tiene una función muy importante, y yo creo que hay que rescatar lo fuerte y lo importante que es esta función docente. O sea, necesitamos revalorar ese papel. Revalorar No, hay el una función docente. social ahí fundamental. Muy importante, ¿no? Pero- o sea, no es nada más enseñar a leer y escribir así como en una burbuja, ¿no? O sea, es enseñar a pensar. O sea, todo lo que se dice en otros programas de República Laica relacionada con el pensamiento Con valores. crítico, la tolerancia, todas estas cosas, uno se pregunta, ¿y dónde las van a No, pues a ahí, desarrollar? Por eso, en por la eso escuela hicimos este básica. programa, Por eso lo porque hacen en para la escuela. nosotros los maestros Son la clave. son la clave de esto, Así y es. tienen que ser, digamos, unos seguirán aliados siendo. centrales, tienen que ser los grandes defensores de la República Laica, para mi gusto. Pero el chiste es que no nada más podemos exigirles a ellos, sino les tenemos que dar, ¿no? Totalmente, Exacto. totalmente. Fortalecerlos y reconocer lo que están haciendo. Es un trabajo fuerte. Y apoyar pesado, lo que y necesitan apoyar para lograr eso. lo que ¿Y necesitan. qué necesitan ahorita? A ver, digamos, nos quedan pocos minutos, pero vamos a suponer que alguien les dice, a ver, ¿qué necesitamos darles a los maestros para que se conviertan o para que nuevamente vuelvan a ser centrales en esta formación? Yo creo que habría que tomarlo
no solo lo que necesita el maestro, porque el maestro sí necesita que lo apoyen en su formación, en su desarrollo profesional a lo largo de toda su carrera, como cualquier profesional. Yo creo que hay que pensar en el apoyo a la escuela como el espacio público central en donde tiene lugar el trabajo docente y el desarrollo de los niños. Sí. Yo, de las cosas que rescataría, digamos, y para ser muy breve, es rescatar este espacio público de la escuela como un espacio digno, como un espacio de conocimiento, como un espacio de convivencia. ¿La escuela pública o todas las escuelas? Todas las escuelas, todas porque las escuelas. no nada más la escuela pública, ¿no? Todas las y el escuelas. Estado tiene la obligación de intervenir en todas las Así escuelas, es. entiendo, ¿no? En todas. En todas. Porque luego se piensa que el Estado nada más es la escuela pública, pero creo que hay que intervenir en lo que se enseña en todas, ¿no? A mí me gusta decir que la educación es pública. Ah, sí. Una educación se ofrece en escuelas de los particulares y otra en escuelas gubernamentales. Pero la función es pública. O sea, somos una nación, no somos pedacitos de nación. O sea, tenemos que formarnos todos. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Yo, aparte de lo que señala Tere, que estoy de acuerdo, yo creo que tenemos que modificar radicalmente la formación inicial de los docentes. Y ahora más. ¿En qué sentido? O sea, necesitamos fortalecerla en términos de manejo de conocimientos, de poner a las escuelas normales al día, en la frontera del conocimiento psicológico, de la sociología de la educación, de la didáctica, etcétera. O sea, yo creo que ahí tenemos saldos pendientes. Y ahora con el hecho de que pueden ingresar al servicio profesional docente profesionistas de distintas carreras, hay que también cuidar eso. O sea, no basta con traer al servicio docente a distintos profesionistas, sino también tienen que tener la formación pedagógica básica, ¿verdad? Ninguno de nosotros se animaría a hacer una operación a corazón abierto, ya no, digo, puse una muy grave, pero sí. tampoco a sacarle una uña enterrada a alguien. Claro. ¿Por qué? Porque se necesita saber cómo hacer eso. Implica tener conocimiento sobre lo que es aprender, lo que es el desarrollo, no se aprende igual la matemática que la historia, etcétera, etcétera, Claro. ¿no? O sea, y poner en el centro el conocimiento, yo creo que eso es clave. En otro momento nos podríamos seguir conversando sobre cómo realizar esta profesionalización a lo largo de la carrera docente. Sí. Y qué papel jugaría la escuela en eso. Entonces tenemos la escuela y el conocimiento, y me queda así como gran enseñanza que pues hay que apoyarlos, ¿no? Quizás les estamos exigiendo y los estamos criticando, pero creo que también es nuestro papel apoyarlos para que cumplan el papel que nosotros esperamos de ellos, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, ahorita hay toda una corriente que se está empezando sobre el tema de la convivencia escolar, porque claro, pues si socialmente tenemos en México problemas de violencia cada vez mayores, bueno, pues convivencia escolar, bueno, ¿y cómo se hace eso? Así es. Y ya no hablamos de la pluralidad creciente en nuestra sociedad y cómo manejarla, pero se nos acabó el tiempo y esperamos tenerlas en otra ocasión, en otro programa, porque evidentemente muchos de estos temas apenas los tocamos y hay muchísimo más que debatir sobre esto. Pues hagamos una serie. Así es, vamos haciendo una serie. Una es buena serie, idea. vamos viendo pedacito por Muy bien. pedacito. Pues muchísimas gracias, gracias por su a ustedes. intervención, Muchas por su gracias, participación gracias. en República Laica. Muchas y gracias nosotros regresamos para las conclusiones. Continuamos entonces con nuestras conclusiones en República Laica, y como hemos visto con nuestros expertos con los cuales tratamos el tema de los maestros y la educación laica en nuestra república, el tema es muy complejo. Inicia, digamos, desde el punto en el que los maestros son una especie de ejército de la sociedad para llevarla a mejores caminos, pero un ejército que no está motivado, un ejército que no tiene los suficientes incentivos, no puede hacer bien su trabajo. Y hemos hablado sobre cómo el tema se centra precisamente en la necesidad de reforzar el papel de la escuela, de reforzar precisamente el papel de los maestros. Quizás en algún momento asumimos que ellos harían todo y que no necesitaban más de nuestro apoyo, pero la verdad es que creo que queda claro que estos maestros que son centrales en la transmisión de los valores de la República, valores centrales como la libertad,
el respeto, la tolerancia y muchas otras cosas que necesitamos en nuestra sociedad, que es crecientemente plural, serán ellos quienes los transmitan, serán los maestros. Así que creo que la mejor consigna que podemos tener es apoyar a estos maestros, apoyar a la escuela mexicana, que es una escuela para todos.